A continuación verás una partida protagonizada por dos genios del ajedrez de ataque y que gustan de las complicaciones sobre el tablero. Nos encontramos en la ronda número 6 del Torneo Gran Suizo 2021, que otorga, como sabes, dos cupos para el Torneo de Candidatos 2022. Y tenemos, con blancas, al español de origen letón, Alexei Shirov, fuego en el tablero, y con negras, al joven gran maestro iraní, hoy jugando por Francia, Alireza Firouzja, que tiene 18 años y está a punto de lograr los 2800 puntos Elo. Realmente impresionante. Para algunos, un posible futuro campeón mundial de ajedrez. Pero bueno, antes de ir con la revisión de esta extraordinaria partida, simplemente recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Alexei Shirov con E4, responde a Alireza Firouzja C6, defensa Caro-Kann, D4, D5, E5 la variante del avance, alfil F5, sacando el alfil antes de cerrar la cadena de peones con E6, H4, conocida esta como la variante tal. La idea de esto es jugar contra el alfil que se encuentra allí en F5, así es que antes de que le hagan un G4, las negras juegan H5. A ver, en caso de E6, pésima jugada, entonces G4, alfil E4, F3, alfil G6, H5 y el alfil sería atrapado. Es por ello que es importante anticiparse y jugar H5. ¿Qué es lo que hace Firouzja? Sigue Shirov con alfil D3, alfil por D3, dama por D3, dama A5 jaque. Un jaque que me recuerda a lo que hacía Capablanca cuando jugaba la Caro-Kann y que en su caso tendría la idea de buscar el cambio de damas con un dama A6. Sigue esto con caballo D2. A ver, alfil D2 sería también posible, pero siempre sigue dama A6 proponiendo el cambio de damas y luego de dama por A6 y caballo por A6, el caballo negro del ala de dama se desarrollaría. Entonces, como se busca que el alfil tenga una casilla más activa que aquella de D2, entonces primero se juega este caballo D2. Sigue esto con E6. A ver, dama 6, la idea de Capablanca, también sería posible. Pero la partida se ha jugado E6. Sigue esto con caballo F3, caballo H6. El caballo luce raro al costado del tablero, pero irá rápidamente hacia la espectacular casilla de F5. Sigue el juego con enroque, caballo F5, caballo B3, dama A6, proponiendo Firouzja el cambio de damas, dama D1, Shirov rechaza la propuesta de su rival, alfil E7, alfil G5, una decisión que me parece correcta, toda vez que el alfil negro fluye más que el alfil de las blancas, considerando que tiene todos o casi todos sus peones en casillas claras, mientras los peones de las blancas están casi todos en casillas oscuras. Sigue esto con alfil por G5, caballo S5, jugada intermedia, atacando a la dama, dama B6, caballo por G5, entregando el peón de H4. A ver, si se jugaba H por G5, las negras, luego de G6, sostienen toda su posición, convirtiéndola en una muy difícil de penetrar. Es por ello que caballo por G5, entregando el peón allí en H4. Sigue esto con caballo A6. A ver, caballo por H4 sería posible, aunque retrasaría el propio desarrollo. Las blancas podrían seguir con C4, luego torre C1 y el desarrollo de las blancas sería muy superior, mientras que el rey negro seguiría en el centro bastante expuesto. Así es que Firouzja juega caballo A6 para ir completando su desarrollo. Sigue esto con caballo por A6, dama por A6, C3. Nuevamente Shirov entregando el peón de H4. Acá un G3 o incluso un caballo F3 hubieran sido totalmente posibles para evitar la caída del peón H. Pero Shirov dice, ok, te regalo ese peón, zámpatelo, yo sigo jugando según mis planes, según mis ideas, C3, y a ver qué haces tú ahora, Alireza. Y bueno, el iraní juega caballo por H4. Firouzja acepta el desafío. Sigue esto con G3, caballo F5, rey G2, dama B6 tocando en B2, B4, dama D8 tocando al caballo, dama D2, dama E7, torre a B1, por supuesto con idea de romper en el ala de dama con el avance B5
Y como ya parece muy arriesgado enrocar en corto, las negras deciden jugar torre h6, desarrollando la torre por la banda, ¿verdad? La torre del flanco de rey. Sigue esto con torre h1 y ahora enroque. Obviamente no torre g6 por torre por h5 y las negras perderían un peón importante. Pero, entonces, por lo mismo, enroque es lo que juega Firouzja. B5. Quiero abrir la guarida de tu rey, parece decirle Shirov a Firouzja. C por B5. A ver, aquí C5 creo que también era posible, dando menos chances de abrir el juego a las blancas, pero la máquina prefiere la captura de peón que ha realizado Shirov, y quizás es porque tras este C5, luego de un D por C5, la dama negra no podría recapturar ya mismo en C5 por caballo por F7 con doblete a las dos torres negras. Así es que C por B5 es lo que juega Firouzja. Shirov, torre por B5, H4. Una jugada que la máquina marca como dudosa, pero que a mí me parece extremadamente fuerte. Simplemente esto busca dinamitar la guarida del rey blanco. Sigue esto con G4, H3 jaque, intermedia, rey F1. Un movimiento impreciso debido a que el flanco de rey de las blancas quedará demasiado débil. Acá, un torre por H3, seguido de torre por H3 y caballo por H3, parecía un poco más fino, aunque la posición negra seguiría siendo superior tras caballo H4 jaque, rey G3 y torre H8. Y la idea sería jugar caballo G6, seguido de dama H4 jaque con ataque decisivo. Así es que habría que jugar dama G5, pero las negras luego de F6, E por F6 y G por F6 habrían abierto ahora la columna G, y esto realmente olería mal para las blancas. Pero bueno, en la partida se ha jugado rey F1, sigue esto con torre G6, G por F5, torre por F5, F por E6, F por E6, torre por H3, torre F5 presionando por la columna F, C4 para abrir la columna C y así atacar rápidamente al rey negro. Como ves, está siendo una partida de golpe a golpe. Ambos intentan exponer al rey enemigo. Sigue esto con D por C4, dama C3, torre de F8, doble ataque sobre F2, dama por C4 jaque, rey B8, torre B2. Y digamos que materialmente hablando están iguales, pero la posición negra es mucho más prometedora, porque el rey blanco está más vulnerable. Sigue esto con dama F7, las negras se triplican en la columna F. Dama E2, dama C7, dama C2, dama D7. Quizás apurado por el reloj, Alireza omite el golpe ganador, el cual era torre por F2, jaque, bombazo, y fíjate por qué. Seguiría dama por F2, dama C4 jaque, intermedia, rey G2, torre por F2, jaque, torre por F2, dama por D4 atacando al peón D5, torre G3. Aquí torre H5 es pésima debido a dama G4 jaque y caería la torre a la siguiente. Así es que torre G3, perdón, torre H5 aquí para defender al peón de E5 sería un error. Así es que habría que jugar torre G3, pero bueno, seguiría dama D5 jaque, rey F1, dama por E5, y esto sería un final ganador para la negra gracias a sus 3 peones de ventaja. Tal vez sean 2 en caso de que, por ejemplo, las blancas jugaran un torre F8 jaque, seguido de rey C7, torre F7 jaque, y luego caería el peón de G7, ¿verdad? Pero aún así serían 2 peones de ventaja para las negras. Una ventaja considerable. Pero bueno, se ha jugado dama D7 omitiendo el golpe de torre por F2 jaque. Y ahora torre HB3. Quizás no es la más fina, pero sí muy lógica al ojo humano esta jugada. Las blancas intensifican el ataque sobre el punto de B7 y ahora B6. Nuevo error de Firouzja, sin duda ocasionado por la falta de tiempo, o al menos eso pienso yo. Digamos que esto permite un ataque poderoso sobre B6. Acá era más efectivo jugar a simplificar, a base de torre por F2 jaque, dama por F2, torre por F2 jaque, torre por F2, y ahora jugar a 6. Nota que aquí dama por D4 podría ser, pero quizás no sería más que complicarse esto luego de torre F8 jaque, rey C7, torre F7 jaque, rey C6 y torre B por B7, ¿verdad? El rey negro, wow, se ve un poquito complicado, ¿no?
Pero bueno, luego de torre por F2 en esta variante de ejemplo, podría jugarse una 6. Podría seguir esto con torre FB2, G5, A4, dama D5 sosteniendo toda la posición negra y apelando a jugar con la ventaja de peones. Y esto sería ligera ventaja negra. Desde allí entonces hubiese sido preferible un torre por F2 jaque para evitar todo lo que viene a continuación a partir de este erróneo movimiento B6. ¿Qué juega aquí Shiro? Bueno, la que hay que jugar. Dama C5. Este es el punto. El peón de B6 está clavado. Y ahora los bombazos sobre B6 garantizan a Shiro conseguir al menos las tablas. Sigue esto con dama B7, torre por B6, leñazo, A por B6, torre por B6 y ahora única, torre por F2 jaque. ¿Por qué única? Porque las negras se deben de conformar con buscar las tablas por perpetuo a fin de no perder la partida. Digamos que si dama por B6, esto sería pésimo, perderían el acto, debido a dama por B6 jaque, rey A8, D5, E por D5, E6, torre 5, F6, E7, torre por B6, E por F8 coronando dama jaque y se acabaría la partida para las negras. Así es que torre por F2 jaque, rey E1, torre F1 jaque, rey E2, torre 1, F2 jaque, rey E1, torre F1 jaque, rey E2 y tablas por repetición. Acá no serviría las blancas luego de un torre 1 F2 jaque, jugar rey D3 por torre 8 F3 jaque, rey C4 y torre C2 jaque ganando la dama la siguiente. Tremenda partida entre dos jugadores de ataque. Fuego en el tablero contra el joven talento iraní, para algunos futuro campeón mundial. Dos jugadores de ataque que obviamente hicieron gala de esta característica en su juego, ambos jugando a ganar, ambos jugando al ataque, pero bueno, se contrarrestaron el uno al otro al mismo tiempo. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios y decirte que luego de esto, en la ronda número 6, hay varios líderes en el primer lugar, empatados en puntaje, y Shiro y Firuya están en ese grupo de líderes, así es que vamos a ver qué es lo que acontece en la séptima ronda. Mantente atento entonces a la cobertura que estoy haciendo de este importantísimo torneo. Espero hayas disfrutado esta partida tanto como yo, y si es así, apoya este video con un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a más personas a suscribirse a nuestro canal, por supuesto para que lo conozcan y esta comunidad siga creciendo. Como siempre me despido, reconociendo los mejores comentarios del video anterior y también agradeciendo a los miembros por creer en partidas inmortales de ajedrez. Te dejo ya mismo en pantalla 2 videos sugerencia para que te sigas entreteniendo y empapando con el ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Hasta luego.